Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar entre ustedes en este gran día de resurrección. En este día de resurrección, nuestros corazones están llenos de alegría, llenos de regocijo, recordando aquella gran resurrección del cuerpo del Señor Jesucristo, el cual dijo que al tercer día resucitaría. Y así fue. Aquel tercer día fue domingo. Domingo de resurrección le llamamos hoy. Habían pasado muchos domingos, pero hubo un domingo muy especial al cual le llamamos Domingo de Resurrección. Y en esta mañana estamos en ese domingo. Para mí es un privilegio estar acá entre ustedes y quiero traerles muchos saludos de los hermanos de Puerto Rico, quienes les aman en grande manera y quienes en esta mañana están allá en Puerto Rico reunidos en este domingo de resurrección escuchando la palabra de Dios. Bueno, inmediatamente vamos a buscar nuestras Biblias. Si tienen la bondad, podemos estar en pies. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, y dice así la palabra de Dios. Dice el Evangelio de San Mateo: pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión de Domingo de Resurrección será la resurrección del cuerpo del Señor. La resurrección del cuerpo del Señor fue un evento grande, un evento sobresaliente para la raza humana. Y este evento sobresaliente había sido anunciado en el Antiguo Testamento y había sido anunciado también por el mismo Señor Jesucristo, el cual dijo que el Hijo del Hombre sería muerto, pero al tercer día resucitaría. El Señor Jesucristo, cuando
apareció aquí en la tierra, apareció a través de una virgen. En ella, ahí Dios hizo una gran obra para que ella pudiera traer a existencia a ese hombre, pero traerlo en forma de bebé, de niñito, y así la humanidad tener entre ellos a la persona que podía librarles del pecado, que podía pagar el precio por el pecado y que podía llevar a cabo la redención. Él era el pariente redentor de la raza humana, de los seres humanos. Por eso el redentor tenía que ser un hombre, como los hombres que iban a ser redimidos. Por eso tuvo que aparecer en esta tierra este hombre llamado Jesús de Nazaret, al cual no comprendieron la gente de su tiempo, al cual no comprendieron las religiones de su tiempo, al cual no comprendieron los ministros, los sacerdotes y el sumo pontífice y los fariseos y saduceos. No lo comprendieron. Pero con todo y eso, la labor para la cual Él venía a la tierra, Él la llevaría a cabo. Porque Él venía ya con una labor determinada por Dios para hacer. Dios llevaría a cabo a través de Él esa gran labor para la redención de los seres humanos. Jesús comprendía su labor. Por eso Él decía que Él habría de morir, y que habría de morir por el mundo, por la gente, por su pueblo. Jesús de Nazaret, como ya sabemos, vino por la palabra de Dios. Él era el único hombre después de Adán que apareció en la escena terrenal sin pecado. Por eso Él podía pagar por nosotros el precio. Nadie más podía llevar a cabo esa labor. Y si Él no la hacía, nadie más podía hacer esa labor. El Señor Jesús en una ocasión dijo: nadie me quita la vida. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Y si no tenía pecado, entonces Él no podía morir. Era inmortal. Nadie me quita la vida, decía Él. Pero Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Él solo quedaba viviendo aquí en la tierra por toda la eternidad sin ver muerte. Pero los demás seres humanos iban muriendo y sin esperanza. Porque en el programa divino, para todo hay tiempo. Y el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra ministrando la palabra por algunos años y no moría. Trataban de matarlo y no lo podían matar. Él se escapaba de ellos y no lo podían matar. Y Él decía: mi hora todavía no ha llegado. Había una hora, un momento en donde Él podía morir si Él quería morir.
Esa hora era la hora del juicio. Era la hora en donde se tenía que presentar a Dios el sacrificio por los seres humanos, por la humanidad. Porque era la hora en que Dios derramaría el juicio divino sobre los seres humanos, como lo hizo en el tiempo de Noé y como hizo con Sodoma y Gomorra. Muchas personas no comprenden que para todo hay tiempo para la raza humana y para todo hay tiempo en el programa divino. Y cuando se llega el tiempo para que algo sea llevado a cabo, eso tiene que ser llevado a cabo en ese tiempo. Y si no se lleva a cabo, no hay otro tiempo, otra oportunidad para llevarse a cabo, hasta que no se repita nuevamente ese ciclo en el programa divino. Por eso Jesús decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Pero él sabía cuándo llegaría en el programa divino ese momento en donde la muerte de él sería de beneficio para la raza humana. Porque si moría fuera de ese día, su muerte no haría nada en favor de la raza humana. Él sabía que en el programa divino llegaría un momento en donde él podía poner su vida por los seres humanos y en donde él podía pagar con su vida el precio de la redención. Y eso no podía ser hecho en cualquier momento, sino en el tiempo preciso del programa de Dios. Y él estaba esperando ese momento, aunque cuando llegó esa semana, ese tiempo, vamos a decir ese mes, él estaba muy preocupado. Y luego de haber entrado a Jerusalén en aquella entrada triunfal, en aquel burrito blanco, en aquel hijo de Asna, él fue despreciado por la alta jerarquía de la religión hebrea. Fue rechazado también por la alta jerarquía de la nación en el aspecto político y social. Y solamente un grupo de personas que le seguían y que creían en él fueron los únicos que clamaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, al Rey que viene, bendito el reino de David. Todas esas cosas fueron proclamadas como había dicho el profeta Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, alégrate mucho, hija de Jerusalén, da voces de júbilo, he aquí tu rey viene, manso y humilde, cabalgando sobre un burrito, hijo de asna. Alégrate mucho, decía el profeta Zacarías,
para todo Jerusalén. Pero no toda Jerusalén se alegró, sino aquellos que habían visto y habían creído que Jesús de Nazaret era el Hijo de David, era el Rey prometido que habría de venir a ellos. Y cuando lo vieron entrando a Jerusalén como rey, se gozaron mucho. Pero nos dice la Escritura que muchos de los fariseos, muchos de los líderes religiosos de aquel tiempo se llenaron de ira. En vez de llenarse de alegría, de gozo, se llenaron de ira al escuchar a aquellas personas que creían en Jesús diciendo: sana al Rey que viene en el nombre del Señor. Era tiempo conforme a la profecía de Zacarías. Era tiempo de alegría para estar alegres. Pero habían algunos que estaban llenos de ira porque no comprendían el programa divino. No sabían quién era aquel joven, aunque sabían que era de Nazaret. Pero no sabían quién él era en el plan y propósito divino. Muchas veces podemos ver a las personas, pero no saber quiénes son ellos conforme al plan que Dios tiene para el tiempo en que uno vive. Así le pasó a los ciudadanos de Jerusalén. Pero todo esto estaba anunciado que sería de esa forma, porque Dios conoce desde el principio el fin del negocio. Ahora, todas estas cosas le acontecieron a Jesús. Fue despreciado como rey. Jerusalén y todo Israel, si lo hubiera recibido como rey, Israel estuviera gobernando el mundo entero en este nuestro día. Desde 2000 años atrás aproximadamente. Pero fue rechazado. Pero Dios tenía en su programa una gran labor para Jesús de Nazaret. Era la labor de redimir con su sangre a la simiente de Dios. Porque todos los hijos de Dios que han venido de la dimensión de Dios, de la séptima dimensión, tenían que ser redimidos aquí en la tierra. Por lo tanto, había una gran labor para aquel joven llevar a cabo. Y él estaba consciente de esa labor. Muchas personas se preguntan: pero ¿y por qué tuvo que morir Jesús? Si él no hubiera muerto, usted y yo tendríamos que morir con la segunda muerte. Pero él murió por nosotros. Él murió para darnos vida. Ahora, él, cuando se encontraba en el Getsemaní, sabiendo que ya en el ciclo divino había llegado el tiempo para él morir, él allí estaba muy nervioso, porque su hora había llegado. Y él dijo: pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo él allí? Él estaba diciéndole al Padre que lo envió que pasara esa copa de la muerte, que si era posible no morir él,
si no era necesaria su muerte, si no era necesario que él muriese, pues él no quería morir. Pero él había dicho, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero él preguntó, y él decía, si es posible no tomar esa copa de la muerte, pues no la quiero tomar. Es como si le preguntan a usted o a mí, ¿quiere usted morir o vivir por toda la eternidad? ¿Qué usted va a decir? Quiero seguir viviendo, pero por toda la eternidad. Jesús, si no hubiera muerto en aquel día en que murió, él hubiera seguido viviendo por toda la eternidad. Porque él no tenía pecado. Ahora, ven ustedes, Adán no tenía pecado y no moría, pero cuando pecó, cuando tomó el pecado, entonces se hizo mortal. Y Jesús sabía que él era inmortal hasta tanto no tomara el pecado de la humanidad. Allí en el Getsemaní, él a lo último dijo, si no es posible pasar de mí esta copa, hágase conforme a tu voluntad, conforme a tu programa, conforme a lo que tú tienes programado para mi vida. Y entonces allí se entregó a ese programa que había llegado a la parte más importante en cuanto a la vida de Jesús. El ministerio de Jesús por unos 3 años y medio había sido maravilloso, muchos milagros habían sido llevados a cabo, grandes mensajes habían sido predicados, pero lo más grande de su ministerio era lo que para muchas personas parecía la derrota más grande. La muerte de Jesús de Nazaret era la parte culminante de su ministerio, de su vida. Por lo tanto, él tenía que llegar a esa etapa para morir y después volver a tomar la vida. Volver a la vida en un cuerpo. Por lo tanto, Jesús, consciente de eso, se entregó, y cuando se entregó, entonces el pecado de la humanidad completo, desde Adán hasta el último, vino sobre él. Y él allí, el que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros, por los seres humanos que han venido a este mundo ya con pecado, que han venido a este mundo por la vía y en la forma en que se llega a la tierra y se hereda el pecado. Pero él tomó el pecado de todos nosotros y se hizo pecado por nosotros. Ya de ahí en adelante Jesús se hizo mortal. Por eso de ahí en adelante comenzaron a hacer con él cosas que antes no podían hacer. Lo tomaron después preso, lo abofetearon, lo escupieron, lo juzgaron, lo condenaron y después
pidieron su muerte y lo crucificaron. Y murió el Señor Jesús. Y para muchas personas todo había terminado, porque matando al líder de aquel grupo de fanáticos, habían terminado con ese movimiento religioso que se había levantado en aquellos días, del cual no estaban de acuerdo las religiones del pueblo hebreo. No estaban de acuerdo con ese grupo, ni los fariseos, ni los saduceos, ni ninguna otra religión que había en aquellos días o sectas religiosas. El sumo sacerdote no estaba de acuerdo con ese grupo que seguía a Jesús, ni con Jesús tampoco. Sin embargo, Jesús era la promesa divina, la promesa mesiánica cumplida para el pueblo hebreo, de la cual el sumo sacerdote predicaba y decía: el Mesías ha de venir, el Rey de Israel ha de venir uno de estos días. Pero estaba con ellos y no lo sabían. No creían que aquel hombre era el Mesías que ellos estaban esperando. Lo condenaron, pidieron su muerte y murió allí en la cruz, una cruz romana, un castigo romano, una sentencia romana, por manos de gentiles, de romanos, murió el Señor Jesucristo. El reino gentil estaba en la etapa de las piernas de hierro, y ese imperio gentil representado en la estatua que vio Nabucodonosor fue el que crucificó, el que mató al Señor Jesucristo a petición del pueblo hebreo. Ahora el Señor, luego de morir, fue sepultado y estuvo sepultado en una cueva. Pero él había dicho: al tercer día he de resucitar. Pero mientras él estuvo esos días sepultado, la gente no veían a Jesús haciendo nada. Decían: está en la tumba. Pero Jesús no estaba en la tumba, solamente estaba allí el cuerpo de Jesús. Cuando la persona muere, lo que va al cementerio, lo que entierran es el cuerpo, pero no han enterrado a la persona, porque el ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Y el espíritu y el alma no lo pueden enterrar en el cementerio. El espíritu y el alma sigue viviendo. Y Jesús continuó viviendo. Dice la Escritura que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Dice la Escritura que descendió al infierno. ¿Y por qué fue al infierno? Porque Él tomó el pecado suyo y el pecado mío. Y como lo tomó, entonces Él fue al infierno, en donde usted y yo teníamos que ir. Pero Él allí en el infierno, dice la Escritura, que le predicó a las almas encarceladas, los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Y luego de allí Él pasó a otro lugar. Allí en el infierno Él tuvo una gran batalla. Allí en el infierno Él tuvo una batalla, y Él
para salir del infierno, hizo algo muy importante. Él allí tuvo una batalla con el mismo diablo y lo venció. Y el diablo, que tenía las llaves de la muerte y del infierno y se llevaba a todo el mundo para allá, el Señor allí tuvo la victoria sobre el diablo y tomó las llaves del infierno y de la muerte y salió del infierno. Porque si no tenía las llaves, ¿cómo iba a salir del infierno? Salió del infierno y pasó al paraíso. Al pasar por el paraíso, allí en el paraíso estaba Abraham, Isaac, Jacob, todos los santos, los escogidos del Antiguo Testamento. Y estaban allí esperando ¿a quién? Estaban allí esperando al Redentor, porque ellos habían hecho el sacrificio del Cordero que representaba al Redentor, al Cordero de Dios que algún día moriría para limpiarlos de todo pecado, porque el Cordero que ellos sacrificaban solamente cubría el pecado, pero no lo podía quitar. Ellos estaban allí en el paraíso en espera de ese Cordero de Dios. Y había llegado allí al paraíso un hombre que había visto al Cordero de Dios sobre la tierra. ¿Y saben cómo se llamaba ese hombre? Ese hombre se llamaba Juan el Bautista. Y por cuanto se estaba viviendo en el ciclo divino de redención, las obras de Juan continuaban. Por lo tanto, Juan el Bautista, al llegar al paraíso, comenzó a anunciarle allí a Abraham, a Isaac y a todos los que allí estaban que el Cordero de Dios, el Mesías, ya estaba sobre la tierra y que algún día llegaría al paraíso para sacarlos de allí en la gran resurrección que le había sido prometida a ellos. Por lo tanto, allí estaban en espera de Jesús. Pero Jesús estaba sobre la tierra y después pasó al infierno. Pero del infierno, teniendo las llaves del infierno y de la muerte, pasó al paraíso. Y en el paraíso, vean ustedes, en el paraíso él habría de utilizar las llaves de la muerte para salir en la gran resurrección. Había ya utilizado las llaves del infierno para abrir, salir y pasar al paraíso. Ahora faltaba salir de la tumba a todos los santos del Antiguo Testamento y el mismo Señor Jesucristo. Pero él tenía las llaves de la muerte. Por lo tanto, podía levantarse de la muerte juntamente con los santos del Antiguo Testamento. Allí él pasó al paraíso, lo recibieron todos allí, pues Juan, cuando lo vio entrando al paraíso, tuvo que haber hecho lo mismo que hizo cuando aquí sobre la tierra lo vio y le dijo a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando llegó al paraíso, de seguro le dijo a todos los que estaban en el paraíso: he aquí ha llegado el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Le recibieron con alegría y regocijo en el paraíso. Y luego el Señor Jesús les dice a ellos: he aquí
la obra está terminada. Y ha llegado el momento para salir en la resurrección. Tengo las llaves de la muerte. Por lo tanto, nos levantaremos de la muerte. Y ese domingo de resurrección, él sabiendo el día exacto en que la resurrección tenía que acontecer, él, con la llave para abrir y salir en la resurrección, estaba listo en ese primer día de la semana. En ese tercer día, él decía que en el tercer día se levantaría, y ese domingo ya era el tercer día, desde las 6 de la tarde anterior. O sea, desde el sábado pasado ya las 6 de la tarde, ya era domingo. Y él sabía que ya tenía que ocurrir la resurrección. ¿Qué le faltaba a él? Él tenía las llaves de la muerte. Se podía levantar de la muerte en el tercer día. ¿Por qué en el tercer día? Porque el profeta Oseas había dicho: después de 2 días, al tercer día, nos resucitará. Oseas 6, verso 2. Al tercer día, Oseas dice que Dios resucitará a la nación hebrea como nación. Porque la nación hebrea como nación es un cuerpo, es una nación. Y el Señor Jesucristo sabía que su cuerpo entonces tenía que ser resucitado también al tercer día. Por lo tanto, él lo podía anunciar. Y ese tercer día, ese domingo, porque domingo es también el primer día de la semana, de una nueva semana. Domingo es el primer día y también es el día octavo. Domingo representa la eternidad. Él tenía que levantarse, resucitar en el día que representa la eternidad, porque se levantaría para vivir por toda la eternidad sin morir jamás. Y todos los que se levantasen en ese día, en la resurrección, vivirían por toda la eternidad. Tenía entonces que la resurrección ser en el día que representa la eternidad. Y se levantó en el domingo de eternidad. Domingo de resurrección fue el día en que él se levantó. Pero, ¿y qué de los que estaban en el paraíso a donde él fue? Pues en el capítulo 27, verso 50 en adelante dice: mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el espíritu cuando estaba muriendo, y aquí el velo del templo se rompió en 2 de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de su resurrección. ¿Después de qué? Después de la resurrección del Señor Jesús, dice
y salido de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Ve usted? En la resurrección del Señor Jesucristo se levantaron con Él los escogidos del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob y los santos del Antiguo Testamento que esperaban la resurrección. Porque el cuerpo del Señor Jesús resucitó el domingo, ese tercer día, y con él los santos escogidos del Antiguo Testamento. Ellos se levantaron con él como el cuerpo de creyentes del Antiguo Testamento, porque la resurrección para el cuerpo es en el tercer día, en el domingo. En ese domingo tenía que ocurrir esa resurrección. Y él se levantó victorioso para entrar al lugar santísimo del templo que está en el cielo, entrar allí con su sangre y colocarla en el lugar santísimo del templo de Dios para hacer la remisión de nuestros pecados, para que así el juicio de Dios no viniera sobre la gente, sino la misericordia y bendición de Dios. Por eso el Señor Jesucristo tenía que morir, pero no se podía quedar muerto, sino tenía que resucitar para entrar al templo que está en el cielo y llevar su sangre allí. Todo eso estaba tipificado en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. El sacrificio que allí se efectuaba representaba todo eso. Pues aún el templo que hizo Moisés representaba el templo que está en el cielo. Se necesitaba entonces allá en el templo que está en el cielo la sangre del Cordero de Dios para que el juicio divino no viniera sobre la humanidad, sino la bendición de Dios. Y el juicio de Dios vino sobre Jesús de Nazaret. Si no hubiera muerto el Señor Jesús, los seres humanos todos hubieran muerto en aquel tiempo, y no hubieran seres humanos sobre la tierra, sino solo el Señor Jesucristo. Él lo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, entonces mucho fruto trae. O sea que la existencia de la raza humana estaba dependiendo ¿de quién? Estaba dependiendo de un solo hombre, de Jesús de Nazaret. Si todavía existe el ser humano es porque Jesús de Nazaret murió y resucitó. Porque si no hubiera resucitado, no hubiera podido llegar al cielo, al templo que está en el cielo y colocar su propia sangre en el lugar santísimo. Así es que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo significa más para los seres humanos que lo que los mismos seres humanos pueden imaginarse. Ahora, luego de él haber llevado a cabo esa gran labor, estamos nosotros aquí en este día recordando esa gran obra que fue llevada a cabo. Pero él resucitó y tiene un cuerpo glorificado, y los santos que se levantaron con él también
tienen un cuerpo eterno. ¿Y qué de nosotros? Nosotros tenemos que entender que somos templo del Señor Jesucristo, que somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cuerpo de creyentes en el Señor Jesucristo, es el templo del Señor Jesucristo. Y ese cuerpo de creyentes ha estado viviendo sobre la tierra, cada grupo en el tiempo que Dios le asignó. Y desde el día de Pentecostés hacia acá, ese cuerpo de creyentes, cada grupo en cada tiempo, en cada edad, ha vivido en la tierra, ha recibido la palabra de Dios, ha creído en el Señor Jesucristo. Pero los hermanos nuestros de las edades de los siglos pasados han muerto. Pero los santos no mueren, solamente duermen. Sus cuerpos están durmiendo en la tierra, pero ellos, sus almas y su espíritu están en el paraíso. Están viviendo en una dimensión agradable, de paz, de felicidad, donde ni se trabaja, ni se duerme, ni se cansan, ni se come ninguna comida allí, ni se trabaja. Están descansando de los trabajos terrenales, porque no están en cuerpos terrenales, están en un cuerpo que se llama teofanía. Están viviendo como vivimos nosotros aquí, pero sin los trabajos, sin los problemas, sin los sufrimientos que nosotros tenemos aquí en estos cuerpos terrenales. Ellos están muy felices allá, pero ellos han creído la promesa de la gran resurrección. Ellos han creído la palabra que el Señor Jesucristo les dijo: viene la hora en la cual todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Ellos han creído que ha de venir la gran resurrección del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y la gran resurrección de ese cuerpo místico que es su iglesia, su templo, tiene que ocurrir en los días finales. Y ha de ocurrir al tercer día. Ya han pasado 2000 años, 2 días. Hemos entrado al tercer día, al tercer milenio, al tercer día del cual habló el profeta Oseas, porque él dijo: después de 2 días, al tercer día, nos resucitará. Un día delante del Señor es como 1000 años. Al tercer día, la resurrección de todos los muertos en Cristo ha de ocurrir en ese tercer día, en ese tercer milenio. Y el pueblo de Israel, como nación, como ese cuerpo que Dios levanta en este tiempo final, un cuerpo como nación, su resurrección es también en ese tercer día.
Pues el profeta Ezequiel vio un campo de huesos secos, pero Dios le dijo: hijo de hombre, resucitarán estos muertos, estos huesos secos. Y Ezequiel dijo: Señor, tú lo sabes. Y Dios le mostró allá en el capítulo 37 a la nación hebrea en la condición en que estaban, pero le mostró la gran obra que Dios llevaría a cabo. Y Dios le dijo al profeta: hijo de hombre, profetiza, di tal cosa. Y comenzaron los huesos, cada uno a ocupar su lugar. Y luego Dios le volvió a decir al profeta Ezequiel: hijo de hombre, vuelve y profetiza. Y el profeta Ezequiel volvió a profetizar. Podemos leer esta profecía para que ustedes vean cómo ocurrió la resurrección aquí de la nación hebrea. Dice: así ha dicho Jehová. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y díjome: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Ahora vean ustedes cómo esta resurrección de este cuerpo, de esta nación, ocurre en el tiempo final. Vean ustedes cómo esta nación en nuestro tiempo ya está allí establecida. Los huesos se unieron cada uno a su hueso, al que le correspondía, y nervios y carne ha cubierto a esos huesos. Están allí en hueso
y carne esa nación como nación, pero no tienen todavía espíritu. Y la orden será al espíritu que venga de los 4 vientos, de los 4 cantones de la tierra. Aquí podemos ver que un profeta fue el que hizo esa labor. Hijo del hombre, profetiza. Y está prometido que en el tiempo final los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Está prometido para los días finales que el espíritu que ellos necesitan regresará a ellos de los 4 vientos de la tierra. Por eso es que dice el Señor Jesús en Mateo 24, verso 31, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los elegidos, a todos los escogidos de los hebreos y también de los gentiles. Esa gran labor será hecha en este tiempo final. Los elegidos, los escogidos serán juntados y serán colocados aquí en la tierra. Los de la nación hebrea como nación hebrea, y los del cuerpo místico del Señor Jesucristo escucharán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán en la gran resurrección que ha de acontecer en este tercer día que estamos viviendo. Este tercer día, esta tercera dispensación que ha comenzado, este tercer día para todos nosotros es domingo espiritual, es día de resurrección, un día espiritual, un ciclo espiritual en donde ha de acontecer la gran resurrección de los muertos en Cristo. Está prometido que los muertos en Cristo se levantarán luego que la trompeta final sea tocada. San Pablo dijo, porque será tocada la final trompeta y los muertos en Cristo se levantarán. La final trompeta, el final mensaje que será sonado en este día final, en este tercer día, en este domingo espiritual, en este día de resurrección. La trompeta final, el mensaje final, la gran voz de trompeta que será sonada en este día para congregar, para recoger a todos los escogidos. Los que estén en el paraíso serán llamados, serán resucitados y estarán en esta tierra para reunirse con los que están vivos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Porque esto corruptible, esto mortal, tiene que ser vestido de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra que está dicha: sorbida la muerte con victoria. Seremos transformados los que estemos vivos, y los que estén muertos serán resucitados, y habrá otra resurrección en este tiempo final, como la hubo en el día en que Jesús resucitó. Este es el tiempo en que los muertos en Cristo van a resucitar, porque estamos viviendo espiritualmente hablando en domingo de resurrección. Estamos viviendo en el día espiritual en que todo esto ha de acontecer.
Y así como fue resucitado el cuerpo literal del Señor, el cuerpo místico del Señor será resucitado. ¿Qué es la iglesia? Los escogidos que han muerto en el pasado, en estos 2000 años pasados. Y será en este tiempo final, cuando la trompeta final haya terminado de sonar, haya terminado de dar su mensaje. ¿Y quién dijo el Señor que tocará la trompeta final? El Señor dijo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a los escogidos. ¿De usted? Será un ministerio de Dios. Será un ministerio que el Señor Jesucristo operará, y Él, a través de ese ministerio, tocará esa trompeta final, la trompeta de liberación, la trompeta de redención, porque está dicho: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El día de la redención de los cuerpos terrenales, que serán redimidos, serán transformados, y tendremos entonces un cuerpo glorificado. Y así como traímos la imagen del terrenal de Adán, traeremos la imagen del celestial, y tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado para vivir por toda la eternidad. Y ya entonces los problemas habrán terminado. Los problemas de la raza humana, los problemas de los hijos de Dios, no terminarán sino con la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los santos que han muerto en el pasado. Esa será la solución a los problemas de los hijos de Dios. Y todo eso será en el día de la resurrección. Estamos viviendo el tiempo, el día espiritual. No un día literal, sino un día espiritual. Un tiempo, un ciclo divino, en donde Él llevará a cabo esa gran obra. Por eso fue dicho: el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve, con trompeta de Dios, que es lo último que Él hace para traer la resurrección. Y todo eso Él lo hará en este tiempo final. Y Él será el que traerá la trompeta para sonarla, y la sonará, y la escucharemos. Recuerden que la trompeta final, al ser sonada, es el mensaje final, con el cual el Señor reunirá a todos los escogidos. No importa en dónde se encuentren. Si están en el paraíso, allá llegará el sonido de esa trompeta, y oirán la voz del Hijo del Hombre, y se levantarán, resucitarán. Y los que estén vivos y oigan su voz serán transformados. ¿Y cómo escucharemos
la voz del Señor, el mensaje del Señor, la trompeta final que el Señor tocará en estos días finales. A través de las edades del pasado, la voz del Señor, cada vez que Él habló, cada vez que Él tocó una trompeta en cada edad, la voz del Señor, la trompeta que Él sonó en cada edad, se escuchó a través del ángel mensajero de cada edad. Así fue que la voz del Señor Jesucristo fue escuchada en cada edad. ¿Y cómo será escuchada la voz del Señor en este tiempo cuando ya han terminado los ministerios de estos ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil? No tenemos por qué preocuparnos, porque el Señor en Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Él enviará su ángel, su profeta final, su último profeta con el último mensaje para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y cuando Él esté dando ese testimonio para todas las iglesias, para todas las naciones, para todos los seres humanos, estaremos escuchando la trompeta final. Y cuando ya no tenga nada más para decirnos, hemos terminado de escuchar la trompeta final. Y después tendrá que venir la gran resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nuestros cuerpos terrenales. Pero mientras tanto, se estará escuchando la trompeta final, la trompeta de jubileo, la trompeta que anunciará la liberación, la trompeta que anunciará el día de redención, el día de la redención de nuestros cuerpos terrenales. Anunciará que hemos llegado al día de redención, al domingo espiritual, en donde habrá una resurrección y una transformación para los que estén vivos. Estará anunciando esa trompeta, ese día de redención, ese ciclo divino, como fue mostrado ese ciclo en el año del jubileo, allá en el Antiguo Testamento, en donde se tocaba la trompeta el día de la expiación, el mes séptimo y el día 10, y se anunciaba libertad en toda la tierra, y cada uno regresaba a su familia. Así será con los muertos en Cristo. Regresarán a su familia que estará aquí en la tierra, que serán los creyentes en Cristo, que estarán vivos en este tiempo, los cuales han de ser transformados al ver a los santos resucitados. Todo eso estará siendo anunciado por la gran voz de trompeta que sonará en estos días finales. Estará siendo anunciado todo esto por el mensaje de gran voz de trompeta que viene para proclamar el día de redención, el año del jubileo para nosotros. Será entonces tiempo para estar felices, para estar llenos de júbilo, porque todo regresará a las manos de los hijos de Dios. La herencia de los hijos de Dios regresará a cada hijo de Dios. Lo que perdió Adán será restaurado a los hijos de Dios en este tiempo final, en este tiempo de resurrección, en este tiempo de jubileo.
Fue tiempo de jubileo el día de la resurrección del Señor y de los santos que resucitaron con Él. Y es tiempo de jubileo, nuestro tiempo, en donde tendrá que ocurrir la resurrección un día de estos. No ha ocurrido todavía, pero tendrá que ocurrir cuando la trompeta final termine de dar su mensaje. Cuando el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero final que Él enviará a la tierra, el profeta final que tendrá el Señor Jesucristo, al cual Él le encargará dar ese mensaje para toda la gente, todas las naciones, todos los reyes, todas las iglesias. Cuando termine de dar ese mensaje, ese testimonio, entonces ocurrirá la gran resurrección. Mientras tanto, el evangelio se estará predicando por testimonio. Se estará predicando ese testimonio que traerá ese ángel, ese mensajero final del Señor. Y recibiremos ese mensaje, el cual nos preparará, nos dará la fe para ser transformados y raptados. Ese mensaje será el mensaje que los truenos de Apocalipsis 10 dieron, pero que no fue escrito. Ese mensaje será el mensaje del ángel fuerte de Jesucristo, comunicado a través de su mensajero final a todos los seres humanos. Ese será el mensaje que estará retumbando en este tiempo final. Ese será el mensaje que nos dará la fe para el rapto. Ese será el mensaje también que le dará la fe para la resurrección a los muertos en Cristo, porque escucharán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán. Si no la escuchan, no podrán resucitar, porque la fe para la resurrección y para la transformación y para el rapto está en ese mensaje, en esa trompeta final, en esa gran voz de trompeta que sonará en estos días finales. Es la gran voz de trompeta, la trompeta de Dios, el mensaje de Dios para los seres humanos, para poder entrar a un mundo de felicidad, de paz, de alegría, a una dimensión eterna en donde todo será amor, paz y felicidad, alegría por toda la eternidad. Lo que hemos estado deseando en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Pero Él lo ha prometido y lo cumplirá en este día final. Así será en este tiempo, porque Él ha de resucitar en este tiempo a su cuerpo místico, como resucitó a su cuerpo que tuvo aquí en la tierra 2000 años atrás. Todo lo de la resurrección de 2000 años atrás, de aquel domingo de resurrección, se repetirá, se actualizará en la resurrección del cuerpo místico del Señor. Y Él es la cabeza de ese cuerpo. En lo espiritual habrá una resurrección, pero también en lo literal, para los muertos en Cristo, habrá una resurrección. Y entonces disfrutaremos de esa grande bendición que Él nos ha prometido. La resurrección del cuerpo del Señor. Ya ustedes pueden ver que cuando hablamos de la resurrección,
de 2000 años atrás, la miramos, vemos lo que aconteció y el beneficio que trajo, y también miramos y vemos cómo Dios actualizará ese día en nuestro tiempo para beneficio de todos nosotros. Así es que no es solamente la resurrección del Señor allá, sino la resurrección del cuerpo místico del Señor en este día final. Aquella resurrección nos anuncia la que ha de venir en este tiempo final. La resurrección del cuerpo del Señor. Así es que ya podemos ver que así como hubo un cuerpo en donde Él caminó, después Él ha formado y tiene otro cuerpo, el cual es el cuerpo místico del Señor, en donde Él dice que habita. Es su cuerpo místico, su templo espiritual. Por lo tanto, sabiendo que pertenecemos a ese cuerpo, la resurrección de 2000 años atrás aproximadamente del cuerpo literal del Señor nos muestra la resurrección del cuerpo espiritual que ha de venir en este tiempo final. La resurrección del cuerpo del Señor. Creo que al saber, al entender estas cosas, tenemos que estar llenos de alegría, llenos de regocijo, sabiendo y entendiendo estas cosas, y no estar como algunos de los discípulos allá que no entendían la Escritura. Porque si no la llegamos a entender, nos pasará como le pasó a ellos allá. Pero entendemos estas promesas y no nos va a tomar por sorpresa la resurrección. Cuando resuciten ellos, nosotros seremos transformados. Así es que alerta la expectativa, porque estamos en el primer día de la semana, de otra semana, de la eternidad. Y esto es en lo espiritual. Así es que estemos a la expectativa, estamos en domingo espiritual, la edad de la piedra angular es la edad eterna, la edad que es representada por el domingo, y estando en esa edad, es en esa edad que tiene que ocurrir la resurrección. No podía ocurrir en las edades pasadas, porque las otras edades representaban a los otros días de la semana, y el Señor Jesucristo no resucitó ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, sino domingo. Y los días de la semana representan las 7 edades que pasaron, pero el día domingo representa el día en que nosotros vivimos, nuestra edad, nuestro tiempo. Así es que estemos a la expectativa, estemos preparados. El mensaje final nos prepara para estar listos para la resurrección de los santos y la transformación de nuestros cuerpos y el rapto. Por lo tanto, hay una cosa que tenemos nosotros que hacer para tener esa bienaventuranza, porque será una grande bienaventuranza lo que vamos a recibir. Y para ser bienaventurados, somos bienaventurados haciendo una cosa. Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía.
de esta profecía apocalíptica. ¿Y quién es el que trae esta profecía apocalíptica? Este mensaje profético. ¿Quién es el que trae este mensaje profético? El Señor dice: yo he enviado a mi ángel para que dé testimonio de estas cosas en las iglesias y a todos los seres humanos. Entonces, es el mensaje del ángel del Señor el que tiene que ser leído, el que tiene que ser oído, el que tiene que ser entendido, el que tiene que ser guardado, el que tiene que ser recibido para poder tener la bienaventuranza. Y ya sabemos que el ángel del Señor es el mensajero final que el Señor Jesucristo envía, el último profeta, para dar al pueblo de Dios ese mensaje que es la final trompeta. Después de ese mensaje, después de esa gran trompeta, no hay más trompeta, porque con ese mensaje Dios le da la fe para el rapto y para la transformación a sus hijos, y ya todo termina con ese mensaje y entraremos a eternidad. La resurrección del cuerpo del Señor. Mire todo lo que significa para nosotros la resurrección del cuerpo del Señor. Significa más de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Y sabiendo que somos el cuerpo del Señor, sabiendo que somos ese cuerpo del Señor, entonces, llenos de alegría, llenos de regocijo, sepamos que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. No hay problema ni para el Señor ni para el cuerpo místico del Señor. Habrá una resurrección del cuerpo místico en este tiempo final, como la hubo 2000 años atrás para el Señor y para los santos del Antiguo Testamento. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y adelante, esperando la resurrección. Y se esperan las cosas preparándose para lo que estamos esperando, y nos preparamos recibiendo, oyendo, leyendo y entendiendo las palabras de la profecía de este libro apocalíptico que nos traerá el ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final, ya no en forma simbólica como se la trajo a Juan el discípulo amado, sino dándonos a conocer el significado de esos símbolos, dándonos a conocer el Apocalipsis en su contenido, en su significado. Y ese será el testimonio del ángel del Señor. El testimonio, el mensaje que el Señor Jesucristo le da para que Él lo dé a conocer, para que lo traiga al pueblo de Dios. Y lo hace en este día de resurrección, en el tiempo en que el cuerpo místico del Señor tiene que resucitar. Bueno, creo que hemos hablado lo suficiente sobre este tema tan hermoso, tan importante, el cual es de tanto valor para nosotros. Así es que yo espero verle a cada uno de ustedes en la gran resurrección. Espero verles a ustedes siendo transformados. Espero verles a ustedes con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado. Espero verles a ustedes vestidos
con la ropa de inmortalidad, con el vestido inmortal, con el cuerpo inmortal que Él ha dicho que nos va a vestir en la resurrección. Y espero entrar con todos ustedes a la eternidad para vivir junto a ustedes por toda la eternidad y disfrutar de las ricas bendiciones que Él tiene allá en la eternidad. Espero ese momento con mucho interés. Espero ese momento con mucha alegría. Espero ese momento con todo mi corazón. Porque sé que cuando eso ocurra, se habrán acabado los problemas suyos y los míos también. Y ya entonces toda lágrima de nuestros ojos será enjugada. Todo habrá terminado en cuanto a lo terrenal. Y entraremos a eternidad para vivir felices en ese mundo que Él tiene para nosotros. Vinimos de la eternidad y regresaremos en este día final a la eternidad. En el tiempo de la resurrección del cuerpo místico del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y ya nos veremos nuevamente en una próxima ocasión. Dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que concluya nuestra parte en este día, en esta mañana, y así ya podamos regresar a nuestros hogares cada uno. Ustedes regresarán primero que yo, porque yo regresaré a Puerto Rico y me tomará unas cuantas horas regresar, pero ustedes regresarán hoy mismo, llegarán cada uno de ustedes dentro de pocos minutos a sus hogares y llegarán allá recordando lo que significa la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, ya tenemos por aquí a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, quien ha de concluir nuestra parte en esta mañana. Así es que pasen todos muy buenos días y Dios les bendiga a todos.